Rápidamente, vamos a tomar unos pocos minutos para hablar sobre la niñez, porque precisamente a eso hemos venido. Ellos son el centro de este encuentro de esta noche. Entonces, ¿qué mejor al pensar o al hablar de la niñez, qué mejor que hacer referencia a una frase que dijo Jesús, a las palabras de Jesús, ¿sí? Entonces Jesús en cierta ocasión, había ahí unos niñitos que buscaban acercarse a él, y bueno, cierta gente de alrededor pensó que estaban de alguna manera molestando o que estaban incomodando al maestro, entonces estaban como queriendo impedir que esos niños se acercaran a Jesús. Entonces Jesús paró ahí la situación y dijo esta frase. Vamos a leerla entre todos, ¿sí? 1, 2, 3. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? Y esta frase fue tan potente que los otros evangelios, tanto Mateo como Marcos como Lucas, dejaron registrado esta frase tan importante que dijo Jesús: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales, es decir, de los niños, es el reino de los cielos. Entonces, cuatro aspectos que podemos mencionar acerca de la niñez que están contenidos en esta frase. ¿Sí? Mucha gente lee la Biblia y dice: la verdad que yo leo, no entiendo nada. Hoy van a ver que muy fácilmente vamos a poder observar cuatro conceptos que salen de acá, de esta frase que dijo Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús o qué fue lo que dijo? En primer lugar, lo que observamos es que los niños tienen un privilegio, tienen una condición privilegiada, algo que los adultos no tenemos y que ellos sí. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a esa iniciativa espontánea, a esa facilidad que tiene el niño para acercarse a Dios. Estaban esos niños ahí y naturalmente querían acercarse a Jesús y estar con Él, siendo que había muchas otras personas que cuestionaban, que dudaban, que lo miraban a Jesús de lejos, con desconfianza, con crítica, así leyendo entre líneas lo que él enseñaba. Sin embargo, esos niños de aquella época, como los niños de esta época, tienen una iniciativa natural y espontánea a buscar a Dios y a creer en Dios. La credulidad, es decir, el poder creer fácilmente, naturalmente, es un privilegio del niño. La credulidad, el poder creer naturalmente, el buscar a Dios espontáneamente es un privilegio del niño. Pero según ese versículo que leímos, hay aparentemente un peligro para los niños. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que alguien, ¿qué cosa? Le impida acercarse a Jesús. Era un peligro que había en esa época y es un peligro que sigue habiendo hoy. Un impedimento encubierto. ¿Por qué encubierto? Porque es muy raro que en cualquiera de nuestras familias, si bien cada vez se ve más, pero no es lo común que una persona le diga a un niño: vos no tenés que tener ningún tipo de relación con Jesús, no tenés que creer en Dios, eso son todas mentiras. Si bien hay algunas familias que eso suceda, pero en la mayoría de los casos es algo que no es tan evidente, está como encubierto, como encubierto. ¿Y quiénes son los que pueden impedir que un niño se acerque a Dios? ¿Qué les parece? ¿Quiénes son los que pueden impedir que un niño se acerque a Dios? Nosotros, los padres, todos aquellos que podemos tener una influencia sobre ese niño. El mayor impedimento para que un niño camine lejos de Dios es la influencia de los adultos. Por supuesto que los primeros que influencian al niño son los padres, somos los padres. ¿Cómo impedimos que nuestro hijo
en vez de buscar espontáneamente a Dios, camine lejos de Dios con el ejemplo que le damos. ¿Sí? Sobre todo con ese lenguaje no verbal, es decir, con las cosas que no decimos con la boca, pero hacemos con nuestro comportamiento. ¿Sí? Y en esa época fue evidente, entonces Jesús le dijo, no le impidan a los niños venir a mí. Creo que está claro la directiva, está claro el mandamiento de Jesús, no le impidan a los niños venir a mí. Déjenlos, déjenlos porque ellos espontáneamente, por iniciativa propia, me van a buscar, dice Dios. No sean ustedes grandulotes, ¿no? No sean ustedes grandulotes quienes por su conducta, por su ejemplo, por su actitud, hagan abiertamente o encubiertamente, que es lo peor, hagan que los niños no vengan a mí. No sean ustedes ese impedimento. Pero en tercer lugar, este pasaje nos dice que hay una promesa para los niños. ¿Cuál es la promesa? Dice, de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos hace referencia como sinónimo al reino de Dios, hace referencia a estar bajo el cuidado, bajo la guía y bajo la protección de Dios. Si vos sos un papá, una mamá, una tía, una prima, una maestra más o menos consciente y responsable, no vas a dejar que tu hijo, tu sobrino, tu nieto o tu vecino esté en una situación de riesgo, ¿no es cierto? Si ves que están haciendo algo peligroso o riesgoso, vas a buscar los medios para que ese niño no se dañe, no se lastime. ¿Cuál te parece que puede ser el mejor lugar, el mejor ambiente, el mejor ámbito para que un niño crezca, se desarrolle y se desenvuelva en toda la vida? ¿Cuál te parece que puede ser ese mejor ámbito? Bueno, indudablemente el mejor lugar es ese lugar, el reino de Dios, es decir, el ámbito donde Dios es el que le cuida, pero también es el que dirige su vida y el que le orienta en las decisiones que él va a tomar, desde la niñez temprana y hasta la adultez. Muchos de nosotros hacemos un esfuerzo para que nuestro hijo tenga la mejor educación o aprenda lo mejor posible un oficio o haga ciertas actividades, que coma lo mejor posible e invertimos ahí. ¿No te parece sabio, prudente y adecuado que tu hijo, tu hija, tu sobrina, tu nieto esté bajo el amparo y el cuidado de ese Dios que reina? ¿No va a ser ese acaso el mejor lugar? Bueno, hay una promesa para los niños, es que ellos tienen una entrada facilitada, una entrada VIP, ¿viste? Un pase VIP para ese ámbito, que es el ámbito donde Dios es el que reina y el que gobierna la vida, no de todos, sino de algunos. Y nosotros como adultos no tenemos que hacer nada, simplemente lo que tenemos que hacer es no impedírselos, no ser peligrosamente un obstáculo para que ellos accedan ahí. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ellos tienen el privilegio de buscar a Dios espontáneamente, naturalmente. Y ellos tienen la promesa de Dios de que ese lugar, esa inclusión, esa incorporación al reino de Dios, al cuidado de Dios, al gobierno de Dios, está garantizada, está asegurada para ellos. Excepto que algún grandulón como yo interfiera, entorpezca, ensucie, corrompa o distraiga al niño y haga que él vaya para otro lado. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la presentación de los niños acá? Hablamos simplemente de que ellos ya tienen ese privilegio que no se lo hemos dado ninguno de nosotros. Ni yo por haber gestado a mis hijos, ni tampoco acá en este ámbito, en esta iglesia, en esta congregación.
Es un privilegio que Dios les da. Y es una promesa que Dios ha hecho. Entonces Dios, que no cambia, que no puede mentir, que no puede contradecirse a sí mismo, va a cumplir lo que Él ha prometido, que es que los niños tienen esa integración al reino, al ámbito del cuidado de Dios. Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos reunimos hoy aquí? Bueno, no sé a qué han venido, ¿sí? O con qué esperaban encontrarse. Pero lo que yo les quiero decir en esta noche, en base a esto que hemos leído, es que este tiempo de presentación de los niños no se trata tanto de ellos, porque Dios se encarga de ellos, sino que se trata más bien de ti y de mí, de los que estamos teniendo la posibilidad de ser esa influencia en la vida de ellos, una influencia santa o una influencia peligrosa. El peligro para un niño es que adultos les impidamos vivir esa relación con Dios que ellos espontáneamente buscan. Y Jesús advirtió esto. Dijo, guarda, y fíjense lo que dijo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y se le hundiese en lo profundo del mar. Tremendo lo que dice el Señor acá. Mirá, si vas a dañar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, tírate al río con un ancla en el cogote que la vas a pasar mejor ahí que si yo te agarro. Más o menos así en buen criollo, ¿no es cierto? Entonces, qué carga, qué responsabilidad. Ustedes vinieron a pasar un buen momento y yo quería pasar un buen momento también, pero mientras analizaba el pasaje, yo que también soy padre, aunque hoy mis niños no están presentados acá, pero sigo teniendo esa misma responsabilidad, me siento con una responsabilidad mayor y con una carga mayor, porque digo, pucha, mis hijos naturalmente tienen la promesa de Dios y tienen ese privilegio natural de que buscan espontáneamente a Dios. Y Jesús me dice que si yo los hago tropezar en ese camino, me va a ir muy mal a mí delante de Él, porque estoy tocando algo que Dios ama y cuida. Entonces, una nube de pensamientos se me vienen acá. ¿Cómo estoy viviendo la vida que yo les muestro a ellos? ¿Cómo los estoy instruyendo, no con la teoría, sino con la práctica, que es de donde ellos aprenden? Aquí habemos muchas parejas, ¿no es cierto? Y ayer escuché algo así cortito. Dice, ¿cómo mi hijo me evalúa a mí como padre? ¿Cómo hace mi hijo para evaluarme a mí como padre? Él no tiene un chip acá, bueno, un padre debe proveer. Él me evalúa a mí como padre en función de cómo yo trato a su madre. Porque él a quien ve es a su mamá y a cómo su mamá es tratada por mí. Y en base a cómo yo trato a mi esposa, es la influencia y la evaluación que mi hijo hace de mí. Y viceversa. Tremendo. Hubiera preferido no escuchar ese videito esta semana. Entonces, la responsabilidad, el desafío, la motivación tiene que ser para nosotros. Los niños no solo están fresquitos allá, sino que ya tienen naturalmente ese privilegio y esa promesa de Dios. Pero para nosotros está este peligro y está esta advertencia que leímos recién. Dijo Jesús, guarda mi viejo, guarda querida. Si llegás a hacer tropezar a uno de estos pequeños, estás mal, estás en graves problemas. Pero para redondear y terminar, vamos a
deshacer, vieron que puse este dibujito así de una maraña. Esta maraña de ideas, de cosas, porque a mí cuando leía todo esto me entró la culpa, me entró el cargo de conciencia, decir, bueno, pero ¿qué hice? Tantas veces no fui, tantas veces fui de tropiezo para mis hijos. Y entonces, ¿qué hago? No sé qué hacer. No sé, ahora ya no sé cómo criarlos para no ser de tropiezo. Ya no sé, se me quemaron los libros. Hasta este momento tengo los libros quemados. Entonces, fíjense esto. La palabra niño, cuando vos decís niño, pensás en un niño. Ahora te pregunto, ¿hasta qué edad un niño es niño? ¿Hasta qué edad un niño es niño? Hasta los 14, Atilio. ¿Alguien dice otra cosa? Hasta los 12, 13, hasta que puedan razonar, hasta que alcance la madurez. Socorro, soy niño. Hasta que se vaya de la casa. Para la mamá siempre va a ser un niño. Mi bebé, dice. ¿Sí? Yo hasta el día de hoy estornudo y mi mamá y mi abuela me dicen, ay hijo, te resfriaste. Sí, tremendo. ¿Hasta qué edad un niño es niño? Se dan cuenta que cada uno de nosotros tiene su criterio, el pediatra tiene su criterio, la ley tiene sus criterios. ¿Cuál es el criterio de Dios? ¿Cuál es el criterio de Dios? Cuando un niño deja de ser niño. Observen los sinónimos de las palabras. Acá. Niño es sinónimo de pequeño, ya leímos hoy, ¿no? Jesús dijo, si alguno de ustedes hace tropezar a uno de estos pequeños, y vos ya pensás, pequeño es igual a niño, está hablando de los niños, ¿no? Pero esa palabra también significa humilde, y también significa alguien de rango bajo, y también puede significar siervo. Y también niño o pequeño es lo opuesto a grande. Y fíjense que en esta definición no hablamos de edad, sino que hablamos de una característica en la forma de ser y de actuar de la persona. Dios define quién es niño no por la fecha de nacimiento, sino por la actitud hacia Él que tengas en tu corazón. Dios define si tú eres niño o pequeño o de bajo rango o siervo, si eres así o no, dependiendo de la actitud que tengas hacia Él en tu corazón. Es decir, que Dios ve mi corazón y dice, este es un agrandado, por lo tanto no es niño, no es pequeño, no es humilde, se cree que tiene muchas jinetas, por lo tanto no es de bajo rango, este no es siervo, este no es niño. Y si no soy niño, ¿me pierdo de qué? Del privilegio y de la promesa. Entonces, este concepto nos enseña que todos los que estamos aquí, aunque algunos ya peinamos canas y algunos vamos teniendo cada vez menos para peinar, aún así podemos ser niños en el corazón, que es donde Dios ve, porque el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira tu interior y el mío. ¿Te gustaría ser un niño o una niña? Es decir, alguien humilde, pequeño, de bajo rango y siervo de Dios. Bueno, si eso te gustaría ser, pasarías a tener estas promesas que vimos hoy. Que Jesús diga de ti, dejad a, pone tu nombre, venir a mí y no se lo impidan porque de
que pones tu nombre, es el reino de los cielos. Entonces, este podría ser vos. Y Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Hay un camino que Dios espera que todos los que estamos aquí recorramos, y es el camino hacia Él. Ese camino hacia Él es pasar a través de la cruz de Cristo, porque fue allí donde Jesús, luego de dar estas enseñanzas, ofreció su vida para cargar con tus pecados y con los míos, con los que hemos hecho no siendo niños, ¿no? Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, Dios puede decirte a ti y a mí, mira, si vos querés tener esta promesa de vivir bajo el amparo, bajo el cuidado mío, bajo la autoridad del reino de Dios, tenés acceso ahí, pero tenés que tener un corazón de niño, es decir, pequeño, es decir, humilde, es decir, de bajo rango, un corazón de siervo. Y ese es el único requisito, porque al hacer eso, habrás también aceptado que Cristo murió por ti y que Él es el único que te puede perdonar. Y con un corazón de niño no te va a costar nada decirle a Dios, Dios, perdóname, porque pequé, porque me equivoqué, porque viví en forma soberbia, agrandada, y hoy quiero venir a ti como un niño, humilde, sin rango, a pedirte perdón, a aceptar a Cristo como mi Salvador y a tomar esa promesa que Jesús dijo, que si yo me acerco con un corazón de niño, voy a pasar a formar parte del reino de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a orar para terminar esta parte. Y si veniste, hablo a los papás, a los tíos, a los abuelos y al resto de los que estamos aquí. Si has venido con la idea, con la suposición de que esta iglesia o quien les habla, tenemos algún poder especial, alguna autoridad especial para hacer algo especial por los niños que se han de presentar hoy, la respuesta es no. No tenemos nada ni somos nada. Simplemente es una ocasión para pensar en la promesa de Dios de que todo aquel que se acerca a Él, al Señor, con un corazón de niño, pequeño, humilde, de bajo rango, va a obtener ese perdón que solo Él puede dar porque Él lo pagó, y va a tener ese amparo, ese cuidado de poder vivir bajo el reino, el cuidado soberano de Dios, que es el lugar donde yo quiero estar y que es el lugar donde quiero que mis hijos estén y vivan y se desarrollen, independientemente de su edad biológica. ¿Te gustaría estar ahí, bajo ese amparo, ese cuidado de Dios? ¿Te gustaría que tus hijos, tus nietos estén ahí? Bueno, esto es para ellos, pero es para ti también. Te invito a que cierres los ojos un minuto para poder orar y ya luego de esto vamos a escucharlos a ellos, vamos a disfrutar de verlos aquí adelante. Pero este es tu momento para que te puedas presentar delante de Dios y decirle, Dios, vengo delante tuyo con un corazón de niño. Me humillo, me hago pequeño, dejo atrás mi orgullo, mi soberbia, mi autosuficiencia, y te vengo a pedir perdón. Sé que soy un pecador, una pecadora, pero también creo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Y con esa humildad te vengo a pedir perdón y a aceptar a Cristo
en mi corazón como mi Salvador. Sencillo y humilde. Recibo a Cristo como el regalo del perdón. Y acepto esa promesa de que voy a estar bajo tu autoridad, tu cuidado y tu reino. Te lo pido de todo corazón. Amén. Amén. Bueno, si has orado así, solo Dios lo sabe. Simplemente después o en algún otro momento compartinos, contanos, decinos, bueno, yo también oré, yo también me hice niño ese día, esa noche, y ahora yo también disfruto de esa promesa de estar bajo el amparo, bajo el cuidado del reino de Dios. Es lo mejor, lo mejor, lo mejor que podés hacer por ti y por las personas que están bajo tu influencia y tu cuidado. Amén. Muchas gracias por su atención.